Entonces el camino en periodos, ¿no? Arranca desde 1856, pasando por el proyecto orgánico, que es el primer plan, hasta llegar a la actualidad con el Código Urbanístico y Codificación, brevemente, porque no podemos desarrollar esto en profundidad, recientemente aprobado, ¿no? Que reemplazó el Código de Edificación y el Código de Planeamiento Urbano. Fíjense la inercia que tienen estos instrumentos, si bien tienen modificaciones, que hasta hace poco nos regíamos, ¿no? Por el Código de Edificación de 1944 y el Código de Planeamiento Urbano de 1977. Entonces, no se asusten porque no vamos a pasar de la época de la colonia, pero sí comprender que la ciudad tiene un comienzo fundacional con la fundación de Juan de Garay, no hablemos de la de Pedro de Mendoza, de la cuadrícula que viene de las leyes de Indias, de todas las ciudades que fundaron los españoles, ¿no? Y una ciudad que tiene un origen en este casco fundacional de 16 manzanas por 9 manzanas. Esto es el comienzo de todo, ¿no? Hoy no tomamos conciencia. Este plano es de 1713 y vemos cómo aparecen las parroquias, aparece el fuerte, los conventos, ¿no? Pero sigue apareciendo como fuerte ese sector, ¿no? Ese sector fundacional. Si vemos otro plano, vamos a ir rápido porque yo les quiero mostrar otras cuestiones, es cómo en el año 1772 ven la cuadrícula y esto se extiende. ¿Qué pasaba en la época de la colonia? Estaba esa cuadrícula, había alrededor de la ciudad un sector de quintas, de huertas, y después un sector protegido que no se podía ocupar, llamado ejido. Ese ejido no se podía ocupar, pero en realidad el ejido se fue ocupando de a poco. Entre 1738 y 1744, ahí se empezó a lotear. Ya el cabildo había cedido algunos terrenos y hubo un loteo, ¿no? Hubo digamos, como un blanqueo de la propiedad de todos los que estaban ocupando toda esa periferia del tejido. Ya en 1737 se quejaban algunos de que en este caos de invasión de todo el espacio que rodeaba la ciudad, con hornos de barro, con industria, fíjense que toda la construcción de la ciudad, los hornos de barro, gran parte de los relieves de la ciudad desaparecieron justamente porque se instalaban en esos relieves los hornos de barro para tener la tierra. Entonces gran parte del relieve se ha aplanado de la ciudad a partir de la localización de los hornos de barro. Pero vemos que había los alrededores de la ciudad ya estaban ocupados. Ya en 1737 algunos se quejaban porque cómo se cercaban estos predios que eran rurales. Se cercaban con cercos de tunas, con zanjas, con límites muy contundentes. Estamos hablando de que no había una propiedad reconocida de esas posesiones de estas tierras, ¿no? Los vecinos iban creciendo la población, lo iban ocupando, ¿no? Porque era toda la periferia de la ciudad, lo iban ocupando distintas profesiones, industrias, etcétera, etcétera. Y hay muchos estudios que analizan, digamos, hay algunos estudios, no muchos, hay estudios que analizan a quienes les iban les iban reconociendo la propiedad de estas tierras, ¿no? Había todos arreglos políticos en torno al reconocimiento de estas tierras. Fíjense que en el censo de 1778 había una población de 24.205 habitantes según el censo, y en 1855, menos de 70 años, eran 93.000, digamos. Entonces se entiende que todo el crecimiento el crecimiento poblacional tenía un correlato con la ocupación del territorio. Este plano es entre 1780 y 1800. Lo que se ve aquí es cómo esta cuadrícula se extiende. Si se ven las actas del Consejo Deliberante, lo que hacían los propietarios de terreno era pedirle al Consejo Deliberante que trazaran las calles. Había pedido el trazado de calles como para que
se incorporaran en esa trama urbana. Esa era la operatoria. De todas maneras, fíjense que en el plano de 1856, que es donde vamos a empezar a analizar la normativa, en el plano de 1856 se seguía mostrando un casco histórico más consolidado. En 1853 se crea el Estado de Buenos Aires. Para esta época, el espacio urbano de la ciudad, lo que se consideraba urbano, se extendía hacia el oeste, hacia Plaza Miserere y las actuales calles Jujuy y Pueyrredón, al norte hasta la calle Santa Fe y al sur hasta Avenida San Juan. En la segunda mitad del siglo XIX además estaban los barrios de Flores y Belgrano que se anexaron. Y en 1855 dijimos que había ya 93.000 habitantes en la ciudad. En la ley que da origen a la ciudad ya se establece, dice, las una ley para la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y disposiciones para la campaña. Ya ahí se están dividiendo la ciudad en dos subespacios. Siempre que se crea una institución y se crea una ciudad, se establece un espacio que es propio y otro que es ajeno, otro que se cae de los límites de la ciudad. Y una ciudad y una no ciudad. O sea que todos esos alrededores de la ciudad se consideraban la campaña, estaban por fuera de la ciudad. En líneas generales, para ver todo este periodo hasta pasando el primer plan, la ciudad de Buenos Aires crece entre 1869 y 1895, se densifica, es decir, se concentra la población y los edificios, se densifica, se hace más densa, porque se construyen conventillos, inquilinatos en las zonas centrales, destinados a los inmigrantes. Entonces hay un proceso de densificación urbana en este periodo, un primer proceso de suburbanización, es decir, un primer proceso de crecimiento, de expansión hacia los suburbios de los sectores con menor poder adquisitivo de la ciudad. Siempre la ciudad es cara, siempre la ciudad termina siendo para pocos, a partir de la construcción de obras de infraestructura urbana, medidas e innovaciones en el transporte, los tranvías, que hacen que parte de la ciudad periférica sea más accesible. Los créditos, el bajo costo de los terrenos periféricos hacía que los sectores, estoy tapando, no sé cómo, a dónde me puedo ir, los sectores con menos recursos pudieran acceder a las tierras periféricas. Y un segundo proceso de suburbanización junto con concentración, suburbanización, es decir, la ciudad se expande hacia el norte primero y hacia el oeste con el tema de los ferrocarriles, ¿no? Todo lo que es la zona norte de la ciudad, y hacia el oeste los sectores más populares, hacia el norte todo lo que es Olivos, San Isidro, todas estas zonas, los sectores con más poder adquisitivo tenían sus casas quintas, hacen un proceso de suburbanización. Hacia el oeste más también con enclaves en la década del 40 con las fábricas, las industrias en los alrededores de la ciudad. Eso produce un proceso de suburbanización que empieza a ser evidente hacia la década del 30, y en el casco de la ciudad un proceso de densificación también, porque surgen los departamentos. Los edificios de departamentos en propiedad horizontal, hay una gran construcción de departamentos, entonces la emergencia de esta tipología edilicia en altura hace que la ciudad se densifique. Entonces, como para tener en cuenta esto, ¿qué es lo que pasa con este proceso de suburbanización de las décadas del 30? Coincide también con la emergencia de lo que se conoce hoy como sectores medios, las clases medias. Las clases medias, gran cantidad, además de, junto con las clases medias, la sociedad de consumo moderna, gran cantidad de productos industrializados que se incorporan al consumo y que están consustanciados con esos sectores sociales que son los que tienen que consumir esos productos, ¿no? Todo eso, todo este gran proceso de transformación es un proceso de transformación urbana muy intenso,
hay un semiólogo que dice cómo se transforma la cultura y la ciudad. Hay dos maneras. Una manera de transformación de la cultura y de la ciudad es desde la periferia, ¿no? La periferia, todo lo que es periférico, que está en los bordes, en general todo lo que es periférico a la cultura no tiene las características centrales. Las características centrales en general son las que caracterizan una ciudad. Y en la periferia se va transformando, ¿no? Esas características se hacen extrañas. Este semiólogo pone el caso de la conquista romana. Dice, los romanos conquistaban territorios, amplios territorios, y a medida que avanzaban no se conocía el idioma de estas tierras, de estos lugares sobre los que ellos avanzaban. Entonces, esa periferia, en ese borde actuaba como una traducción. Se traducía del idioma bárbaro, se iba traduciendo, empezando por el idioma, todas las cuestiones culturales tenían un intercambio extraño en esa periferia porque avanzaban sobre culturas diferentes y esa traducción empezaba a avanzar hacia el centro, ¿no? Y se hacía conocido, como el tema de las comidas en Estados Unidos, la comida mexicana, que era una cuestión de la periferia de México y termina en el centro. No hay lugar en Estados Unidos donde no se venda comida mexicana. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, hay transformaciones desde los suburbios, ¿no? Esta cosa que decimos, el proceso de densificación. Ahora, en este primer proceso de suburbanización, la ciudad es diferente. En los bordes la ciudad es diferente. Pero esas características de la ciudad van impactando en ese casco protegido, consolidado desde la época de la colonia. Desde la época de la colonia. Y otro proceso de transformación es el que viene desde la periferia hacia el centro. Este proceso de suburbanización. Y otro proceso de transformación son las grandes revoluciones científicas y tecnológicas que producen tantos cambios que revolucionan toda la cultura. Es la emergencia de los sectores medios, la emergencia de todos estos productos industrializados que antes no existían, revolucionan y cambian toda la cultura, totalmente. Otros hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, en este mapeo podemos ver esta característica de desarrollo de la periferia incipiente, donde los sectores sociales se ubican en donde mejor pueden por su forma por los niveles de ingreso, por la accesibilidad, por el trabajo, la facilidad de las obras de infraestructura, el tendido de infraestructura, y este gran proceso de transformación que es como una explosión, que explosiona, ¿no? La radio, piensa en el invento de la radio, del teléfono, que además promocionan todos estos productos, ¿no? Novedosos, que no se conocen, hay que conocerlos, los tienen que consumir, hay que persuadir a la gente que toda esta inversión es rentable. Entonces, estos son los grandes procesos de transformación por los que ha transitado la ciudad. La normativa, como dijimos, hasta el primer plan, el de estética y edilicia, hasta 1926, dijimos que eran normativas aisladas, reglamentos, ordenanzas, instrucciones, etcétera, etcétera. Pero sí se puede dividir, podemos hacer una división en 5 escenarios, ¿no? Donde hasta acá se debate todas las cuestiones más nodales importantes acerca del desarrollo urbano y el control de ese desarrollo urbano. Además, hasta 1920, durante todo este periodo y hasta el plan urbano, hasta el primer plan urbano de la ciudad, este plan de estética edilicia, a lo largo de todo este periodo se produce un proceso muy intenso de transformación del urbano, que tiene como centro el espacio doméstico, la vivienda. Pensemos que las normativas de la época de la colonia tenían como único ámbito o fundamental de regulación el espacio público.
siempre se regulaba el espacio público, es decir, por dónde pasaba una calle, dónde estaba la vereda, que las rejas de la ventana no podían sobresalir por cuestiones de seguridad, la iluminación del espacio público. Las normativas estaban muy directamente orientadas y mayoritariamente orientadas a proteger el espacio público, que no avanzaran sobre una calle pública, a eso. Cuando arranca la municipalidad en 1856, tenían muy poco ámbito de influencia, ¿no? Es muy similar el escenario del cuarto poder, que es el poder comunal, que dicen no tengo poder. En ese momento decían, nosotros la municipalidad estamos dedicados a cuestiones de utilidad y ornato, faroles, veredas, no tenemos presupuesto, no estamos empoderados por los ciudadanos, ¿no? Se había fundado la municipalidad, pero era una institución prácticamente vacía. El proceso de institucionalización, de reconocimiento de los habitantes de la municipalidad se produce en el contexto de las epidemias. En el contexto de las epidemias había varias instituciones, y ahora vamos a ver, estos son los periodos, ¿no? Vamos a empezar por el primer periodo. En el contexto de las epidemias había varias instituciones que históricamente operaban en la ciudad. El Departamento de Policía, el Consejo Deliberante, el Consejo de Higiene Pública, ¿no? Todos superpuestos, ¿no? No se sabía, digamos, no estaban las teorías pasterianas, no se sabía cómo se contagiaban, cómo empezaban las enfermedades, ¿no? Estamos en una instancia, nosotros hoy lo podemos decir precientífico, eran científicos, en ese momento tenían parámetros de la ciencia, pero no sabía cómo eran cómo se contagiaba, cómo venía, cómo surgían las epidemias. Entonces, hay un texto que es fundamental y que muestra cómo en este comienzo de la municipalidad había grupos en poder luchando, ¿no? Buscando lograr un sitio hegemónico en la ciudad. El informe de los médicos del Departamento de Policía, Blancas y Amoedo, ellos hacen un informe, todos tenían, el Consejo de Higiene Pública tenía sus propios médicos, la municipalidad tenía sus propios médicos, todos tenían sus propios médicos. Ni bien comienzan las epidemias, los vecinos empiezan a presionar para que la institución se expida, se haga algo, para que no se siguiera muriendo gente. Entonces, los médicos estos hacen un informe y dicen, en primer lugar, la gente, los de la calle de Rosas, que viven en condiciones poco higiénicas, puede ser que ellos sean los que, ¿no? Los pobres, no lo dicen, pero lo dicen en algunos textos, lo dicen, son los pobres los causantes de las epidemias, ¿no? Porque no viven bien, porque sus casas están deterioradas, porque tienen filtraciones cloacales que se juntan con las aguas, nadie controlaba estas cuestiones en la ciudad. Otros dicen, las epidemias se contagian, y se contagian porque las importan en los barcos. Viene gente infectada en los barcos y nos contagia. Entonces se produce la clausura del puerto, ¿no? Decían que había un barco, el paquete inglés, que había venido con gente con epidemia, ¿no? Que ya venían enfermos y que habían contagiado. Entonces se cierra el puerto. Los comerciantes estaban, digamos, totalmente, claro, estaban consternados porque les arruinaba el negocio. Incluso llegaron a llamar gente ajena a la ciencia, decían ellos, ajena a la ciencia, para que determinaran, porque ser médico de algún lugar, de algún sector social, implicaba que no podían ser imparciales. Otros decían que era en la zona de los saladeros, ¿no? En la zona de los saladeros hay mal olor, ¿no? Parece contaminado, tiene feo aspecto. Mandaron médicos, los médicos dijeron, acá aparentemente no sucede nada, pero había que desplazar a los sectores sociales de la época de Rosas. Es decir, cada una de estas teorías sobre el contagio en la ciudad produjo
¿no? Medidas específicas que afectaban a alguno y otro grupo. Pero sí lo que sucede, a partir de las epidemias, empiezan a aparecer las primeras normativas. Si antes les decíamos que las normativas se restringían al espacio público, que empiezan a entrar en el espacio privado. ¿Qué espacio privado? El espacio de las viviendas. Lo empiezan a controlar, y es esta ordenanza. La ordenanza prescribiendo la construcción de sumideros y otras medidas de higiene. ¿Qué regulaban? Que no se tiren las aguas servidas. Había pozos de aguas servidas, no había servicio de infraestructura, tenían pozos de agua y letrinas y pozos cloacales, ¿no? Entonces, que no tiraran las aguas servidas a la calle, que no hubiera pesebreras, animales, ¿no? Porque todavía la ciudad tenía costumbres rurales, cerca de donde del otro lado de la medianera hubiera alguna habitación. De la misma manera que no se podía poner una cocina, ellos dicen cocina como un fogón donde se cocinaba, que no se pusiera un fogón cuando del otro lado de la medianera hubiera habitaciones. Es decir, empezaba a haber una normativa de la ciudad que privilegiaba la preexistencia. Yo tenía un vecino, tenía ya construido una casa y yo tenía que amoldar mis construcciones a las construcciones que estaban al lado de la casa. Entonces, y controlar que no se volcaran las aguas hacia afuera, que no podía haber más animales de cría, no podían tener caballos, es decir, todos no podían tener animales sueltos, no se podía plantar un árbol al lado de la casa del vecino. Y también instrucciones para el pueblo, instrucciones alimentarias, ¿no? No sabían la ciencia cierta, pero en general eran los alimentos que comían los inmigrantes, los encurtidos. Resultaba muy difícil de conservar los alimentos, entonces se comían muchos encurtidos. Entonces las instrucciones para el pueblo están destinadas a regular, a controlar la alimentación de la población y sobre todo de los inmigrantes. Y la ordenanza sobre salubridad y conservación de los edificios, es decir, sobre la ordenanza sobre salubridad y conservación de los edificios, que se mete en el interior del espacio de las viviendas, se planta en esto que decíamos que es la medianera, la pared entre vecinos, por cuestiones de salud pública, porque el Código Civil lo permitía, los códigos no permitían el ingreso en el espacio privado. Dos preguntas. La primera, ¿cuáles fueron las epidemias más terribles? Y la segunda, si todas estas medidas que impulsaron las epidemias tuvieron un efecto positivo en todas las epidemias en sí, o si no, fueron insuficientes. Claro. En realidad las medidas, lo que se ve que como es un estado que hoy uno retrospectivamente dice que es precientífico, los médicos mismos en las medidas que tomaban eran medidas profilácticas y a su vez prescripciones, todo junto, con diagnóstico. En este momento estas medidas eran medidas mínimas que vienen desde la historia más antigua. Las ciudades antiguas decían las tenedurías donde se tenían las telas, o los que hacían cerámicas, en las industrias que eran peligrosas fuera del casco urbano. Las teorías eran las teorías de las miasmas. Ellos creían, ¿no? Que viene desde Hipócrates, que el medio a través del cual los gérmenes patógenos viajaban y contagiaban a la gente eran las miasmas, eran los aires. No sé cuánto habrán prevenido, pero eran normas higiénicas. Sobre todo apuntaban a la limpieza de las calles, ¿no? En este momento la enfermedad estaba ligada a lo sucio, ¿no? Entonces las medidas higiénicas tendrían medidas higiénicas en la alimentación y sobre todo en las calles. Limpieza de las calles, empezó progresivamente a introducirse la incineración de residuos, pero estamos hablando de un comienzo, ¿no? De un comienzo. De todas maneras, vamos a ver periodo por periodo las epidemias, como dijiste, epidemias de todo tipo. De cólera en 1854, 56, Perú, de sarampión, de rubiola, infinitas las epidemias que se iban superponiendo y la gente se moría, pero más conocida la de cólera y la de fiebre amarilla de la década del 70.
pero en sí todas estas enfermedades, todas estas epidemias producían muertes. En este contexto de las epidemias, los que cobraron gran fuerza, el sector social que cobró gran fuerza y que además fortaleció la institución municipal, porque los vecinos empezaron a reconocer que la institución a la que había que interpelar era la municipalidad, eran los médicos, ¿no? Ya dijimos que los médicos del departamento de policía, los médicos de la municipalidad, los médicos que se iban dividiendo por parroquia, iban haciendo los controles higiénicos de desinfección de las casas donde había enfermos, a tal punto que mandaban desenladrillar y volver a enladrillar la vivienda que hubiese habido un enfermo de epidemia. Entonces las prácticas rasparreboques, había unos químicos que ellos usaban, que quemaban, no sé qué nivel de eficiencia tendría, pero apuntaban a la limpieza, ¿no? Los que cobraron gran fuerza, los profesionales que cobraron gran fuerza y entraron fuertemente en la municipalidad fueron los médicos higienistas. Todos señalan que el comienzo de la disciplina del urbanismo, ¿no? De la planificación urbana, es en este momento, en el momento de las epidemias, con los médicos, que fueron los primeros, a raíz de las epidemias, tanto en Europa como en América, fueron los primeros que empezaron a hablar sobre la ciudad, sobre anchos de calle, sobre iluminación, sobre ventilación, etcétera, etcétera. Y acá tiene un correlato, la ocupación de estos espacios por los médicos tiene un correlato en la universidad con la creación de la materia de higiene pública. Los libros más conocidos son los de Wilde, de 1878, el curso de higiene pública. Fíjese que no solo ocupan cargos centrales importantísimos en reparticiones públicas los médicos, sino que también crean revistas, publicaciones científicas y crean la materia de higiene pública en la universidad. Y Wilde dice, ¿qué dice Wilde? La higiene pública es la higiene de los pobres. Dice, la higiene pública es la higiene de los pobres. ¿No? Tremendo suena. Los ricos no, eran los pobres. Porque ya vamos a ver cómo progresivamente, y en este escenario también, si bien pobres y ricos no se articulaban en la ciudad, como nos cruzamos hoy, no se articulaban en la ciudad, él dice, yo conozco a los pobres, yo soy profesional y conozco a los pobres porque los voy a visitar en sus casas cuando están enfermos, dice. Había dos proyectos, al menos en Wilde y en Rawson, había dos proyectos políticos sobre la ciudad. Uno que excluía a los sectores con menor poder adquisitivo, a los pobres, a los obreros y los trabajadores, y otro que los incluía, así directamente lo decía él. Y le dice, la ciudad, a ver, lo voy a leer, dice, se van a escandalizar. No, se pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo, por eso. Hay como, exactamente. Cambió un poco todo. Exactamente. Wilde dice, mira lo que decía Wilde. La peste que habita las calles estrechas y sin luz puede salir de ahí e introducirse, llevada por el viento, al dormitorio más limpio y cuidado. Había que persuadir a la sociedad, que la sociedad eran los pocos que representaban a la sociedad, ¿no? Los sectores que ocupaban cargos públicos, los sectores de mayor poder adquisitivo, que los pobres hasta ese momento se los había dejado que estén por los intersticios de la ciudad, que se envolvieran por donde no era la ciudad, donde no estaba el espacio de la ciudad, que no convenía no tratar ese problema, que esto era un problema. Y el pobre va a contagiar a este rico que vive y va a entrar la miasma por la ventana y los va a matar. Así que hay que ocuparse de los pobres. Por un lado era persuasivo el discurso, había una intencionalidad pedagógica, había una intencionalidad de transformar la sociedad. Después dice Wilde, la industria, tres
tremendo, ¿no? La industria crea una población especial, generalmente imprevisora, ignorante, sediciosa, atrevida, disipada y hasta viciosa. Decía. Claro. Entonces dice, la ciudad, se pregunta él, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para los pobres? Y no, dice, los pobres hay que generarles, cientistas en Europa, Le Play decía que cada uno tenía que tener el ámbito que le correspondiera. Entonces decía, la ciudad es para los ricos, para los industriales, para los universitarios, para los pobres no. Los pobres y sus industrias tienen que tener su lugar en otro lado, no en el espacio de la ciudad, en la periferia, barrios populares. Eso decía Wilde. En cambio, Rawson decía, no. Opuesto al proyecto de Wilde, decía, a los pobres lo que hay que brindarles es servicios de infraestructura urbana. Y sobre todo el agua, porque el tema era lo sucio y lo limpio. Las concepciones científicas era que lo sucio originaba enfermedades y epidemias. Ese era el criterio, ¿no? Lo sucio origina. Entonces, si les damos agua, les damos servicios de infraestructura, podemos transformarlos y los podemos incorporar y dejar en la ciudad. Los dejamos en la ciudad. O sea, estos dos proyectos, ¿no? Uno incluyente y otro excluyente, convivieron desde ese primer momento. Y además, Wilde decía, hagamos un protocolo de cómo debe vivirse la ciudad, como un manual para que todos sepan cómo se usa la ciudad. Así, escandaloso, ¿no? Y Rawson decía, ahora hay un tema, ¿qué hacemos con los pobres y dónde se localizan? Entonces, como por lo general se localizan en la periferia, hay dos posibilidades. Una posibilidad, los dejamos asentarse para saber el desarrollo de los barrios populares, es así. Hoy lo vemos así, ¿no? Los dejamos asentarse en un lugar de la ciudad. Cuando hay un asentamiento, un grupo poblacional, les brindamos infraestructura, o ellos la gestionan a través de las sociedades de fomento. En la ciudad, la sociedad de fomento de San Cristóbal, de Villa Catalina, había montones de sociedades de fomento que era así, un grupo de habitantes gestionaban, ¿no? A través de la sociedad de fomento que les dieran los servicios de infraestructura. O nosotros guiamos dónde queremos que se localicen y directamente orientamos, hacemos infraestructura en determinadas zonas de la ciudad para inducir el crecimiento urbano, ¿no? Eso ya al principio ya se sabía, ¿no? Ya se sabía que si realmente la ciudad era para unos pocos y era caro, ¿qué se hacía con los que se asentaban en la periferia, ¿no? ¿Qué se hacía, no? Al principio estos fueron dilemas que se plantearon. Sí. No, quería agregar que cuando se planificó la ciudad de La Plata, se tuvo en cuenta todo eso que usted está diciendo, especialmente en cómo organizar la ciudad en función de los vientos. En esa época se creía que los vientos eran los que eliminaban todo el problema higiénico, es decir, del cólera, de la fiebre amarilla, porque lo ausentaba. Para eso se organizó la ciudad con diagonales que estaban en función de los vientos predominantes. La apertura de avenidas que circundan toda la ciudad de La Plata favorece justamente ese problema de eliminar con el viento todas las partes de las bacterias, porque no se sabía por dónde pasaba la contaminación. Y la arboleda, porque se pensaba que justamente la arboleda era la que favorecía la limpieza del ambiente. Pero eso se planificó como ciudad. La pregunta es, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿realmente se tuvo en cuenta en el cálculo o en la proyección de la ciudad el hecho de mantener los vientos en condición de... Esos 30 años. Claro, sí, mucho después. Ahora vamos a ver. Claro, mucho después. Esto es el resultado de una fiebre amarilla. Claro, esto es un... Exacto. La fiebre amarilla, todo lo que era, digamos, lo que estaba más cerca de las áreas industriales y la localización de los sectores más bajos de la ciudad, que estaba sobre el riachuelo, los ricos vivían en San Telmo. Y ahí sí pasaba todo eso. Cuando la fiebre amarilla se cambia la población al barrio norte y queda el barrio sur
ahí es donde empieza todo esto. O sea, el tema de la regulación de la higiene pública y fundamentalmente el tema de la utilización de las casas abandonadas que se convierten en inquilinatos. De todas maneras, los criterios higienistas están presentes en el urbanismo desde siempre, a partir de este momento, ¿no? En este momento pensemos que no se sabía nada absolutamente, todavía no llegamos. Esta es la primera instancia que está asignada por las epidemias, que es lo que sucede, ¿no? Pensemos, el catastro Beer se levantó entre los años 1800 y 1870. Es un catastro, es un levantamiento de las construcciones de la ciudad. Esta es una manzana vista desde arriba. Lo colorado es lo construido. Beer nació en Londres, llegó a Buenos Aires en 1857 y se graduó como cartógrafo e ingeniero, ¿no? Y en cada hoja ven cómo aparece la manzana. Yo lo traje más que nada para ver cómo digamos, el sistema y el proceso tecnológico constructivo de la vivienda era construir desde adelante, tal vez un poco más retirado, ¿no? Pero era una adición de piezas, una pieza enfilada, lo que todos conocemos como la casa chorizo, esa enfilada tenía una lógica constructiva, por ejemplo, en general, y pasaba en los inquilinatos, en los conventillos, en general, las mejor construidas, las piezas mejor construidas estaban hacia adelante y hacia atrás iban haciendo más precarias, por distintos motivos. Y en general iban quedando, a veces en ese crecimiento, en el medio iban quedando pozos, ¿no?, de agua, iban quedando pozos de desagües cloacales, que eso se empieza a regular muy posteriormente, ¿no? La vivienda se pensaba como algo segregado. La cocina tenía que estar separada, lo mismo que la letrina, por cuestiones de higiene, y estaban separados de la casa. Y había dos sistemas, lo construido y lo no construido. Lo construido era lo vacío, ¿no? Pero esta lógica de construir una pieza enfilada detrás de la otra, a tal punto de que cuando ustedes miran los periódicos de la época, incluso hasta la década del 10, entra la década del 10, dice, se vende casa de tanto por tanto, de tanto por tanto. Decían las medidas porque ya con esas medidas ya se calculaba cuántas piezas entraban a lo largo, la profundidad del terreno. En general, ya sabemos que en la ciudad, ¿no?, tiene una progresión así como los terrenos más chiquitos son los de la punta, los más profundos son los que están hacia el medio de la manzana. Entonces, en el segundo periodo, recién en 1872, nosotros dijimos, todo esto había normativas aisladas. Recién en el año 1872 se publica por primera vez el Digesto de Disposiciones Municipales, que es un libro, una publicación que tenía todas las normativas compiladas. Antes estaban todas sueltas. Entonces quiere decir que 1872 es un momento importante, donde la normativa tenía un nivel de consolidación, era contundente, era coherente y se pudo publicar en un digesto, en una publicación. ¿Cuáles son las normas más importantes que aparecen en este digesto? En 1871 el reglamento para casas de inquilinato, conventillos y bodegones, la ordenanza sobre inspección, vigilancia e higiene de hoteles o casas habitadas por más de una familia. ¿Qué significa esto? Que por primera vez ingresan en el espacio privado, pero porque son edificios de trato público. Y las viviendas de una familia sola no se metían. Se metían acá por cuestiones de higiene, porque eran edificios colectivos donde vivía mucha gente. Entonces tenían que regular, en principio, en los años 60, cuántos metros cúbicos de aire por persona. Y en función de eso se calculaba si había hacinamiento o no, que hubiera una puerta y además de la puerta una ventana o un ventilador, una banderola, para que circulara el aire, que hubiera un registro de las personas, etcétera, etcétera. Y que hubiera inspección, ¿no? Que hubiera una inspección, ¿sí? En la década del 80 lo que se produce en la municipalidad es un proceso de profesionalización, ¿no? Es decir,
En la década del 80 ya la municipalidad ha crecido tanto, se ha especializado tanto, que tiene un organismo que es la asistencia pública, que es la dedicada a atender las enfermedades, las cuestiones de los pobres, los asisten a su domicilio, les llevan medicamentos, un cuerpo de desinfectadores públicos que desinfectan todos los enseres de la gente que se muere de las epidemias. Hay un cuerpo de médicos seccionales encargados de controlar que se desinfecten periódicamente las viviendas. De todas maneras, dentro de esto hay distintas materialidades, ¿no? Los inquilinatos tienen una materialidad, los conventillos son los que están más bajo en la peor calidad tecnológico-constructiva. Ustedes ven en las normativas en este periodo se caracterizan, acá empiezan a ser, a partir del 80 empiezan a ser más prescriptivas, es decir, dicen las habitaciones tienen que ser de tanto por tanto, tienen que tener una puerta, hasta ese momento eran proscriptivas, es decir, se prohíbe hacer esto, se prohíbe hacer el otro. Cuando empieza a haber prescripciones quiere decir que hay una claridad hacia dónde apuntan las construcciones. Entonces, a partir de acá empiezan a ser más prescriptivas. Y fíjense, lo puse así en color porque hay un registro de vecindad. Se crea un registro de vecindad para las distintas viviendas, las viviendas colectivas, quiénes son los que viven, ¿no? Hay un control social, empieza a implementarse también en la ciudad a través de la vivienda a controlar a los sectores obreros, trabajadores, porque eran peligrosos, los consideraban peligrosos por el sistema. Entonces los empiezan a controlar desde el punto de vista de la higiene, pero también un control social. Empiezan a querer controlar socialmente a estos sectores. Empieza a implementarse acá este registro de vecindad con nombre, profesión, ¿no? Enfermedades, por ejemplo. La Oficina de Estadística Municipal y Registro de Población, la modernidad es la estadística. ¿Qué hace la estadística? Permite medir índices, indicadores de enfermedad, que después lo que permite eso es comparar distintas ciudades y decir, esta está más arriba, esta está más abajo, esta está teniendo un problema. Es un instrumento moderno, modernizador, es lo que es la modernidad de este escenario. Y la Dirección de Estadística Municipal, es decir, empieza a tomarse registro de todos los problemas de la ciudad. Esto durante la intendencia de Alvear. Entonces, ahí dice 35, ay, sí, no, 35 no era. Debe ser 30 seguramente. O por ahí existía 35, 5 días más. No se lo digan a Macri, no se lo digan a Macri, nos saca los fines de semana. Entonces, y sí, en la década del 90, en la década del 90, digamos, la característica de la década del 90 es el descubrimiento de las teorías pasterianas y las formas de contagio, ¿no? ¿Qué produce esto? Que al conocer las formas de contagio cobran gran importancia además los ingenieros municipales y las canalizaciones, ¿no? Ya se sabe que los problemas de las epidemias se solucionan a partir de los trazados de infraestructura urbana, de agua, de cloacas. Entonces empiezan a tomar, ¿no? La Oficina de Inspección General, decreto de construcción de cloacas internas. Y en realidad, a pesar de esto, a pesar de que se sabía cómo eran las formas de contagio, de que una manera de salvar los problemas de salud y de epidemias de la ciudad era a través de las infraestructuras, en la década del 10, en un congreso científico, los ingenieros se seguían peleando y decían, siempre vieron los grupos, ¿no? Esto que les decíamos, los grupos enfrentados, había ingenieros que aducían a una teoría de la reviviscencia de gérmenes patógenos y decía, es peor remover la tierra cuando ustedes ponen las canalizaciones porque ahí los gérmenes que estaban latentes reviven y va a producir más epidemias, ¿no? Por ejemplo. Pero la emergencia de los ingenieros municipales empezó a competir con la experticia y con los años que tenían afianzados los médicos higienistas.
Y de ahí surge, ¿no? En el contexto europeo también surge la ingeniería sanitaria, ¿no? Que es esta mezcla de saberes, de disciplinas, este entrecruzamiento de disciplinas de la ingeniería y de la medicina, ¿no? Creada a partir de ahí. En este escenario, después vamos a ver un plano de la ciudad. En este escenario comenzó a debatirse salubridad o erradicación de los conventillos, volvió a instalarse el debate, de los conventillos, inquilinatos, que decían, ¿qué hacemos? ¿Los sacamos o no los sacamos? ¿Los dejamos en la ciudad y los saneamos o no? Y además de esto empezó a hablarse, como en todo el mundo, las ciudades crecen, empezaron a vislumbrar el plan de extensión de la ciudad. Ya frente a los interrogantes de hacía 10 años de Rawson, ¿qué hacemos? ¿Tiramos servicio de infraestructura o no? Acá, en este escenario del 90, por primera vez se empezó a pensar y empezó a debatirse acerca de la necesidad de armar un plan de crecimiento para la ciudad. Acá que preguntaba el compañero, por primera vez en la década del 90 se empezó a hablar acerca, durante la intendencia de Pinedo, y se los cuento porque, digamos, yo me dediqué a estudiar toda la normativa, todas las publicaciones disciplinares, todas las publicaciones de la municipalidad. Digamos, esto durante la intendencia de Pinedo es saneamiento, erradicación, y tenemos que pensar un plan, pero el plan, para pensar un plan de crecimiento de la ciudad, tiene que ser un plan coordinado y desenvuelto, que articule infraestructura, los sectores pobres de la ciudad, viviendas para los sectores pobres y crecimiento, estos tres elementos. Era un plan coordinado y desenvuelto. Y manda a hacer un plano a un ingeniero, Carlos María Morales, manda a levantar cómo era la ciudad, porque no se sabía ciencia cierta cómo estaba desarrollada, no había planos que lo registraran, y manda a hacer un plano para la ciudad para extender toda la cuadrícula. En los 90, en el 98. 1898. Yo me maté buscando qué fue de ese plano. Ese plano se publica recién en 1910, no hay material sobre el plano, se publica recién en 1910 y es la base del plan de Noel de 1925. Fíjense cuántos años pasaron para que la ciudad, y qué proceso para que la ciudad tuviera un plano donde se extendiera la cuadrícula. Eso después lo dice un investigador, Adrián Gorelli, señala que ese plano finalmente fue la base. No hay rastros de cómo se reconstruye, pero ese es el periodo, 1898, el primer plano para hacer el primer plan de crecimiento, porque en Europa las ciudades se extendían por fuera de las murallas medievales, en fin. No vamos a hablar de urbanismo, pero en todo el mundo había una idea así de que las ciudades tenían que crecer. Pero el plan de agua, que es de 1890, ¿sobre qué está entonces? Será este plano. Sí, será este plano. Lo que pasa es que nunca se supo, digamos, se publicó recién en 1910 oficialmente el plano que mandó a hacer. Esto lo dice Adrián. Claro, esto lo dice, digamos, yo me ocupé de este plano, de todo este proceso. Adrián Gorelli, que en la grilla del parque lo rescata y hace el cierre. Ese fue el plano de la grilla, ¿no? Entonces, la modernidad en este momento no solamente fue conocer las formas de contagio, ya la municipalidad estaba muy estratificada y funcionaba para todos los problemas, había un organismo específico destinado, y se suma a esto, ¿no?, el censo de la ciudad y la primer normativa destinada a reglamentar las construcciones en general de la ciudad, que se llamó Ordenanza Reglamentaria de Construcciones, la de 1887, y después cambió por Reglamento General de Construcciones. Esta ordenanza
Es el primer corpus normativo destinado a regular todas las construcciones de la ciudad, en los distintos materiales, en madera, ladrillo, en chapa, ¿no? Es la primera sistematización. Y estos se convirtieron en el instrumento fundamental de regulación de las construcciones de la ciudad. Una pregunta. Según el censo público de 1897, el siguiente censo, ¿cuándo se hace? 1904, hay un censo de la ciudad en 1904. ¿Y el tercero? No me acuerdo. Bueno, entre se nota la importancia de la infraestructura sanitaria. Podría decirse que fue el comienzo de un descenso, se nota el descenso de la mortalidad. Podría decirse que comienza la ingeniería sanitaria ahí. Lo que yo vi, yo no vi planos ni el crecimiento. Lo que yo vi a través de la normativa y todas las disposiciones municipales, que hasta principio de siglo se iban poniendo penalizaciones tras penalizaciones tras penalizaciones a los que no hicieran la cloaca, no se conectaran con la cloaca. Había una tremenda resistencia en atravesar toda la vivienda, a pesar de que digamos, las viviendas eran casas chorizo, había una tremenda resistencia de atravesar desde el fondo, desde la punta donde estaba la letrina, opuesta en general a la construcción, una tremenda resistencia de conectarse a las cloacas. Tremenda. Y eso hasta principios de siglo se siguen repitiendo las multas y las multas. Y en la década del 20 hay hoteles que no están conectados a las cloacas. Y lo que se ve acá en la normativa es, en la normativa y en los discursos institucionales, es las inequidades dentro del medio urbano. Hay calles de tierra, hay calles asfaltadas, entonces las calles asfaltadas terminan teniendo problemas, terminan arrastrando el barro a las calles de tierra, las limpiezas, las constantes roturas, como ahora la Reta, ¿no? Que rompe un servicio, después viene, rompe otro. Es decir, era muy heterogéneo, muy difícil. Yo no hice un análisis de cómo se tiende la infraestructura. Lo que sí puedo constatar y he constatado es que hasta principio de siglo había muchas penalizaciones y las normativas deshacían la penalización, daban otra oportunidad, volvían a deshacerla. Porque no, la gente no se conectaba a las infraestructuras. Lo que podemos averiguar para más adelante, si les interesa, es ver un poco, porque bueno, acá esta clase tiene como foco tratar de hacer todo un recorrido de la historia de la ciudad de Buenos Aires, ir haciendo un paralelo con lo que sucedió a lo largo de la historia y poder traerlo al presente en nuestra ciudad, pero lo que podemos es incorporar en una de las clases que tenemos con Mati algo o retomar historia del sanitarismo en la ciudad para quienes les interese, aunque sean muy cortitos, para que podamos ver, ¿sí?, cómo en paralelo en la ciudad se va desarrollando y se va extendiendo, qué pasa con esas políticas sanitarias, cómo acompañan el crecimiento de la ciudad en esas 5 etapas que está Sandra comentando. Hay un plan que es el de 1800 y pico. En 1890 se hacen las casas de agua, que son Sí, la por de eso. Caballito, que hablamos el otro día, la de Devoto, esa que es tan bonita que hay ahí en la calle Colón. Exacto. Y ese plan era modélico en el mundo. O sea, está hecho en Inglaterra, lo traen acá, lo empresa, lo monta, y eso está terminado en 1890. O sea, Sí, a ver, la historia lo que del... dice ella es que la gente, es verdad, es que no se enganchaban a las redes. Por eso, a ver, la historia del sanitarismo en la Argentina tiene su centralidad en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, lo que podemos es hacer una pequeña síntesis en alguna de nuestras clases de cómo se dio, cuáles fueron los hitos sanitarios. Pero aprovecho y les cuento que acá, en esta facu, en el 4º piso está el Instituto de Ingeniería Sanitaria. Yo ahí trabajo hace como 18 años y ese instituto tiene muchísimas décadas de historia. Es más, yo
creería que ese instituto que ahora funciona acá es un instituto casi centenario y que ha sido muy importante en su momento a la hora... ¿Ingeniería hidráulica? No, es el Instituto de Ingeniería Sanitaria, que en su momento dependió, o en algún momento dependió de hidráulica, pero que es independiente. Ese instituto aquí tiene muchísimos años de historia, antes funcionaba en otros, ha funcionado en otro lugar, pero nosotros podemos hacer esa síntesis para justamente ver cómo el sanitarismo o algunos hitos del sanitarismo. Es interesante esto que contaba Sandra de estas casas chorizo y la resistencia a conectarse, que supongo que tendrá que ver con que los baños están hacia los fondos y eso debería y tenían pozos ciegos. Y tenían pozos ciegos y eso debería implicar enormes esfuerzos para quienes habitaban las viviendas. 1950. Está bien, pero la realidad... exactamente, quería retomar eso. Cuando un pueblo no tiene la infraestructura sanitaria... No estamos hablando de los pueblos. No, un pueblo, una ciudad. No, pero es cierto, lo que vos planteás es muy interesante porque lo que uno observa hoy es que cuando se desarrolla infraestructura sanitaria, la mirada para pensar el desarrollo de la infraestructura sanitaria no toma en cuenta la conexión intradomiciliaria. Por lo tanto, lo que sucede en general es que se desarrolla la infraestructura, pero las viviendas no se conectan porque no tienen la capacidad técnica, no tienen la capacidad económica. Entonces uno ve tendidos de infraestructura muchas veces en barrios populares, en comunidades que no tienen acceso a los servicios, y esa infraestructura que se ejecuta, como no contempla la conexión intradomiciliaria, no tiene impacto en la salud de esa comunidad. Hay un porcentaje que es interesante para ver, que da cuenta que en general el nivel de conexión a la infraestructura, de conexión correcta, ¿no?, de adecuada conexión a las infraestructuras nuevas que se ejecutan, es muy bajo, es del orden del 30 o el 40%. Entonces, dentro de los procesos de urbanización e integración, una de las grandes batallas que intentamos dar es que esos procesos, a la hora de pensar en la infraestructura, piensen que esa infraestructura contemple lo intradomiciliario. De eso vamos a charlar también. Pero vean que esto que hoy planteamos, que es que en las leyes de urbanización de los distintos barrios populares se incorpore la ejecución de la infraestructura intradomiciliaria para garantizar la conexión de las viviendas y lograr con el acceso a la infraestructura el impacto en la salud que esperamos, ya era una problemática de ese entonces. Eso vos planteaste la clase pasada, pero también estaba claro lo que era básicamente una falta de infraestructura eficiente, porque el nivel piezométrico lo tenías. Vos mostraste unos cuadros donde tenías que las condiciones de infraestructura general existían. Lo que no existía era el trazado específico que entraba en los barrios en condiciones técnicas adecuadas. Exacto. Pero bueno, vamos a incorporar algunos hitos del sanitarismo para las clases que tengamos con Mati, para poder hacer ese paralelo. Perdón, Sandra. Sí, lo que decíamos recién, que lo que se evidencia en la ciudad es... la ciudad también era un campo de experimentación de las infraestructuras, pavimentos de piedra, pavimentos hasta de madera, es decir, se ensayaban distintos tipos de pavimento y hay zonificación respecto a las pavimentaciones de calles, respecto de la iluminación a gas, a querosén, hay distintas zonificaciones de la ciudad, las que tienen gas, las que tienen querosén, las que no tienen, es decir, había un abanico muy heterogéneo de viviendas
que estaban conectadas a la red y viviendas que no estaban conectadas. Entonces ese fondo, que era un laboratorio donde se hacían plantaciones, había animales, que costó mucho quitarlo, ¿no? Porque era quitarle, arrancarle, la modernidad, arrancarle esa ruralidad a la ciudad. Esa conexión del fondo con el frente costó mucho tiempo eliminarla, ¿no? Porque realmente los fluidos, todos esos líquidos, ese laboratorio con el fondo, se tenían que volcar hacia la calle. Si había calles de tierra, estaba bien, pero si no había calles de tierra era mucho más problemático. Entonces, lo que se evidencia es eso, ¿no? Yo no puedo profundizar demasiado en los periodos, en todas las normativas, pero estoy haciendo como una visión global de los grandes periodos, ¿no? Acerca de la evolución de la normativa. Y acá tenemos un mapa de 1892 en donde aparecen los pueblos de Belgrano y de Flores, ¿no? Y hay como un casco consolidado. Sandri, lo que se ve en rojo es la parte consolidada. La parte consolidada. Y el resto estaba ocupado el territorio de manera dispersa, con algunas calles, era campo, era medio rural urbano, pero digamos, esto es la visión de la ciudad en la década del 90. De ese plano se ven los arroyos y los ríos que pasaban en la ciudad. Claro, sí. Bueno, parte de la modernidad fue entubar, quitar relieves, ¿no? Desnaturalizar la ciudad. En este contexto, bueno, es lo que les señalaba antes, durante la Intendencia de Pinedo se mandó a hacer un plano que iba a formar parte del plan de extensión de la ciudad y que fue el que después tomó, se publica en el año 1909 y que después fue el que se tomó para el plan Noel. Ahora vamos a... Este es el plan, de 1909. Los rojos que son. Debe ser calles asfaltadas. O es la base, no, perdón, este es la base del plano de Forestier, la base que tomó el plano Forestier. Para la ciudad se contrató a un paisajista francés, Forestier, que hizo sobre el plano de Carlos María Morales, hizo el plano para la ciudad. Entre tanto tendríamos que pensar que al reglamento de 1887 se le fueron sumando reglamentos hasta el del 23, que fue el más moderno. ¿Por qué? Porque algunos coinciden en decir que es un plan moderno en la década del 20, un plan moderno desde el punto de vista urbano. En principio es un plano que contempla la proyección, cómo la ciudad va a crecer, contempla zonificaciones, contempla alturas, contempla usos permitidos y no permitidos. Eso sería un plan moderno en líneas generales. Y el reglamento más completo es el de 1923, donde establece zonificaciones y alturas en la ciudad permitidas, máximas, ¿no? Es el que más se acerca, más se arrima hacia el periodo. Vamos a hacer un pequeño intervalo. Una consulta, arquitecta. ¿Ya en esa época estaba la red eléctrica? Sí. No toda la ciudad, pero ya había red eléctrica. Yo no soy especialista de tendido de redes, no soy especialista de tendido específico de redes. Yo le pregunto porque la implicación del urbanismo es muy importante, los servicios, cómo ordenarlo en función de las posibilidades de crecimiento. Y hay dos servicios que son muy importantes. Uno es el de red de cloacas y otro es el eléctrico. Vamos
vamos a pensar, yo polemizo. Hay un arquitecto que se llama Jorge Francisco Lerner que hizo un estudio, un libro sobre el tema de la electricidad y la importancia de la electricidad. Y digamos, si uno se deja llevar por los textos, hay un semiólogo, este semiólogo que yo les contaba, que habla sobre cómo se transforma la cultura, que se llama Yuri Lotman, que dice que los textos tienen memoria de la ciudad, ¿no? Los textos tienen memoria de la ciudad. Y si uno analiza los textos de todo este periodo, la electricidad no era significativa desde el punto de vista del impacto cultural. La que sí era totalmente significativa era el agua corriente, generaba un proceso. Lástima que no traje imágenes yo para mostrar en las publicidades, en las revistas de difusión masiva, el impacto y los discursos que hay en torno a la infraestructura. Ahora les voy a mostrar una vivienda y después les cuento. Vamos a hacer un paréntesis y después volvemos con el tema de la electricidad y cómo se veía la electricidad. Y cómo se veía la electricidad y para quién. Esto es en el año 1910. El ingeniero Domingo Selva, y esto se publicó en la revista La Ingeniería, que era de la Facultad de Ingeniería, y en la revista de en la revista Municipal y en la revista de Arquitectura. En los congresos científicos latinoamericanos que empezaron a fines del siglo XIX, 1890, que era donde se juntaban todos los científicos a pensar los grandes problemas de la humanidad y de las ciudades, en 1910, en un momento, Domingo Selva había hecho intervenciones antes, hace una intervención sobre el problema de la vivienda obrera. Entonces, él dice que, fíjense, ¿no? Porque esto es como pensaba en la ciudad. Él dice, ya está, la solución es con esta tipología, que ya la conocen en todos los barrios, es una casa de departamentos, ¿no? Que tiene un pasillo y los departamentos a los costados, ¿no? Con patios en el medio, ¿no? Él dice, esto se soluciona así, hay que distribuir en la ciudad, ven que lo distribuye con números, casas obreras a lo largo de toda la ciudad y les damos vivienda, dentro del tejido urbano les damos vivienda a los obreros y además en estas viviendas vamos a diferenciar las que tienen mejores terminaciones, ¿no? Están al frente, entonces hay como un sector, una mezcla, una mixtura de sectores medios, ¿no? En ese momento no eran medios, pero bueno, de sector de mayor poder adquisitivo, y hace el fondo más baratas, y cada vez hace el fondo más baratas, más chiquitas de superficie, etc. Pero él planteaba esta tipología que se podía reproducir en toda la ciudad para solucionar el problema habitacional, ¿no? De las clases. Domingo Selva. Todavía existe. Sí, ¿cómo? Era ingeniero, hizo esta presentación en una mesa donde había ingenieros, arquitectos. En estos congresos científicos hizo otra presentación anterior en donde él hacía un cálculo del obrero en qué gastaba la plata, ¿no? Entonces decía, claro, porque eran discursos así, vamos a domesticarlo, les vamos a enseñar, se gastan en juegos, entonces vamos a ocupar, entonces la solución es vamos a darle al obrero una familia, para que gaste, claro, para que la plata en lugar de irse de jarana y gastar, le invierta. Pero esto se discutía en ámbitos científicos, digamos. Y la última presentación fue esta vivienda que hizo furor, ¿no? Esta presentación. Porque ¿qué pasaba con los arquitectos? Los arquitectos eran europeos que habían venido de Europa y trabajaban haciendo grandes obras, la gran obra pública y grandes palacios, ¿no? Entonces, y los arquitectos europeos estaban congregados en la Sociedad Central de Arquitectos. Sobre todo, un personaje importante fue Alejandro Christoffersen, que fundó la Escuela de Arquitectura y además fundó la sociedad, fue como fundador de la Sociedad Central de Arquitectos, y después
arquitectos medio raros eran los que estaban en el centro de ingenieros, Arturo Prinz, Palanti, que nunca estuvieron en la Sociedad Central de Arquitectos. Pero todos estos profesionales no estaban dedicados a las clases obreras, a los problemas de la vivienda de la clase obrera. Ellos estaban para hacer estos grandes palacios, como el Palacio Anchorena frente a Plaza San Martín. Entonces, esta vivienda funcionaba como un gran palacio, el momento era la gran recepción, fiestas de 400 personas, la sociedad porteña pasaba por estos palacios, por estos grandes eventos. En 1910 empieza a haber cines, teatros, entonces toda esa socialidad que se desempeñaba en el palacio, ¿no? Todas estas grandes fiestas se vuelca hacia la ciudad, porque hay más entretenimiento, más equipamiento, pero hacían estos palacios porque estos grandes palacios por ahí pasaba la sociedad. ¿Y cómo funcionaban estos palacios? Funcionaban así. Funcionaba el momento del palacio, era el momento de la recepción. Eran espacios, no como uno vive la vivienda hoy, que es el espacio íntimo, doméstico íntimo de pequeña escala. Eran espacios de grande escala para fiestas de 400 personas como mínimo. Entonces el evento era el gran evento social, un evento musical, ¿no? Era un evento musical, una gran reunión, y estos palacios tenían muchas habitaciones destinadas a eso. Había para el evento de la música, para fumar había un fumar, para la biblioteca había una biblioteca, es decir, había una sala de billar. Cuanto más dinero, más espacios enormes destinados a esta socialidad. Lo traigo acá para mostrarles cómo los arquitectos empiezan a pensar cómo es una vivienda para los pobres. Ya les mostré la de Domingo Selva en 1910. Hay un ejercicio que se publica, que yo nunca pude rastrear, a estos ingenieros Poblet y Ortúzar, que hacen un barrio obrero en la Tablada. Acá ya estamos viendo que los mandan fuera a los pobres, no dentro, fuera. Domingo Selva los dejaba dentro de la ciudad, los mezclaba, ¿no? Hay inversores que construían y alquilaban estas viviendas a los distintos sectores sociales, ellos no, los mandan a la Tablada, ¿no? Entonces hacen esto. Esto es el barrio obrero de la Tablada. Parece los Fonavi, ¿no? Esta repetición infinita de viviendas chiquititas. Cada cuadradito es una vivienda. Cada cuadradito es una vivienda. ¿Qué se ve en este plano? Se ve en principio todas estas viviendas y acá en el medio hay algo, ¿no? Acá en el medio estaba toda la parte social. Las escuelas, los clubes, ¿no? Hospitales, recreación, parques, etcétera, etcétera. Miren qué viviendas hacían. Y ahora volvemos al tema de la infraestructura. En la memoria, los ingenieros que hacen esta vivienda, en las memorias dicen lo siguiente. ¿Qué hacen? La vivienda, entran por acá, es el comedor, el baño y habitaciones, ¿no? Y la cocina. ¿Sí? ¿Queda claro? Ellos dicen que las hacen con terreno chiquitito para que no tengan gallinas, para que no lo usen como esparcimiento, porque el esparcimiento y la socialidad pasa por acá. La sociedad, para ellos, fíjense, en 1910 dijimos que hay cines, hay teatros, tienen que empezar a... ¿Cuánto era la noche del lote? Me mataste, no me acuerdo. Ya, después te lo paso. Pero esto no pude tener más de 3,5. Acá habrá 3 metros, menos de 3 metros. Es de 8 metros, 8,66. Claro. Poca cosa. Pero no dejaban, entonces dice, hago los bordes, la hago despegada, pero los bordes los hago chicos para que no sea la expansión, porque tienen que ir a este espacio público a recrearse. Entran por acá y, porque se preguntaban ellos, ¿los servicios de infraestructura son para todos? Como Macri, que usen media, si pongan media no anden en pata. De la electricidad no, el agua sí, decían. El agua sí, pero la electricidad no es necesaria. Entonces, ¿qué hacían estos ingenieros? El único lugar que tenía luz eléctrica era este. Y las puertas tenían una ventana de vidrio y a través de eso se iluminaba. Entonces el padre de familia, si así apagaba la luz, se terminó todo.
concentrado para acá. Ninguna de estas piezas tenía la ventana hacia abajo para que no se escaparan por la ventana, porque había todo un control por ese lugar del jefe de familia. ¿De qué año es eso? 1910. ¿Cómo crece, en caso de que la familia crezca, o cómo crece esta casa? Para vos, a ver, ¿cómo crece la casa en general? ¿Cómo crece una casa hoy? Más dormitorios, ¿no? Bueno, pone. De alguna manera se hace una casa porque cada casa tiene el dormitorio principal. Acá tiene. Ahí entran, hay 3 camas, 6 camas, 8 personas. Mucho dormitorio, pero Es una ellos habitación piensan. es una casa para 8 personas. Pero era una casa importante. Pueden vivir 2 familias. Claro, pero era una casa importante. Pero fíjense ellos qué pensaban y qué decían. Que la casa iba a crecer así en 2 plantas. Ajá. Pero cuando creciera en 2 plantas, la planta baja iba a ser toda social. El modelo francés, les metían, estaba incorporado. Claro, estaba incorporado, fíjense cómo se incorporan esos criterios de necesidades de viviendas foráneas. Porque Polari, que era el que daba clases en la escuela de arquitectura, decía que las viviendas nuestras venían del modelo francés, del palacio francés del siglo XVIII. Pero toda la parte colonial era bárbara. Cómo estos, en la época de la colonia, tenían las ventanas y uno podía ver lo que pasaba dentro. Eso es una cosa bárbara. Ni siquiera el modelo americano, el living lo veían como un disparate. Decían que de las hordas medievales, cuando vivían todos en una misma pieza, eran unos salvajes. La casa burguesa tampoco tenía living. Claro, y digamos... Lo que tenía era el comedor. Claro, acá fíjense que ponen comedor, no ponen living comedor. De los sectores sociales de menos recursos ponían el comedor. La casa burguesa tampoco. Entonces, en esto pensaban los arquitectos, ¿no? Y los ingenieros. No sabían, repetían modelos sin estar atentos a las necesidades sociales, ¿no? Y de ahí vamos haciendo esta breve interrupción, porque este modelo francés para los arquitectos se extiende hasta la década del 40 incluso, de pensar que uno entra a un hall, después tiene un living, después puede tener una biblioteca, si tiene comedor o no tiene comedor, viene de aquel modelo de palacio francés. Entonces el primer proyecto es el proyecto orgánico para la urbanización del municipio, que tiene plazas unidas, con el diseño de Forestier, son plazas en el trazado, en realidad es un plan, digamos, existían planos de la ciudad que habían hecho, pero eran planos directamente relacionados al trazado. Los franceses les gustaba, ¿vieron la Avenida de Mayo? Les gustaba hacer trazados sobre la ciudad de grandes avenidas para que se pasearan los sectores sociales elevados, ¿no? Eran plazas de paseo que unían puntos importantes de la ciudad, edificios monumentales importantes, con recorridos. Acá lo que pasa con Forestier, yo dije, esto se hace con un consejo deliberante con mayoría socialista. Estas pequeñas plazas van a ser las plazas de desahogo de los sectores sociales medios, lo que llaman los sectores sociales medios, los sectores populares. Van a empezar a usar las plazas de la ciudad como esparcimiento, porque las plazas, el parque de Palermo, lo usaban los grandes sectores, los altos sectores sociales para pasearse en carro. Los sectores sociales medios, los sectores sociales populares, los usan de otra manera. En líneas generales, respeto por la figura histórica, aireación de los núcleos urbanos por medio de jardines. Todos estos criterios higienistas se siguen reproduciendo en las ciudades y acá aparecía. Separación de los diversos barrios con sus características, agrupamientos de edificios administrativos en torno a las plazas para darle jerarquía, conjuntos habitacionales frente a las plazas, como el conjunto de los Andes frente a la plaza del Pero eso es de 1929. De 1900. Claro, pero la idea del plan era ¿no? Que los conjuntos tuvieran un emplazamiento frente a las plazas. Los sectores populares,
Hay una emergencia en los sectores populares de publicaciones, libros baratos, de colecciones baratas, de sociedades de fomento, toda una emergencia de la cultura popular que se empieza a reflejar en la ciudad. Ya desde el plano habilitaba que cada barrio tuviera su plaza, que cada plaza tuviera su equipamiento, sus hospitales, digamos, apuntaba un equilibrio de crecimiento y de entrecruzamiento de los sectores sociales. Pero fíjense, esto es del año 20, todavía no estaban, las clases medias yo les dije en los años 30, pero en los años 20 empezaban a mirar, empezaban a imaginarse, esta es una nota de la revista Popular, empezaban a imaginar y decía, bueno, tienen que evitar desalojos las clases medias. En este caso decía que las clases medias eran maestros, eran obreros, policías, ¿no? Algunos comerciantes, ellos los definían así. Pero en realidad lo que está mostrando acá es la irrupción de los sectores populares en la ciudad, escritos desde los sectores altos, y se horrorizaban, porque los sectores populares estaban colonizando el espacio, lo estaban usando. Fíjense, dicen, miren cómo usan los sectores medios de las plazas, se tiran a retosear y a tomar sol cuando nosotros vamos paseando en carro. Las señoritas van a Palermo, pero van a Patacón por cuadra. ¡Qué barbaridad! Ahora van todos a Palermo. Nosotros vamos en auto, pero estos van igual y lo disfrutan, y van caminando, pero se espantaban, ¿no? Tienen que dar limosna, ¿no? Tienen que criar bien a los hijos, tienen que quedarse en el inquilinato y decir que se van de vacaciones porque eso les daba cierto estatus social. Pero fíjense, lo más importante para mí de esto es esta imagen, ¿no? Esto dice, este sería el ideal de la clase media, ¿no? ¿No se ve? No. Es un hombre desnudo. A ver, les voy a mostrar porque la tengo más grande. Esto, ¿ven? Las ramblas de la clase media son las plazas y otros jardines públicos. Los sectores populares tienen otra manera de vivir la ciudad. Tienen otra manera. Si estamos pensando en el siglo XIX que no se articulaban y ahora todos pasean y usan los espacios públicos, eso generaba, ¿no? Colonizaba los espacios públicos. Y esto dice, para la clase media este sería el ideal de vida. No, ¿cómo van a estar desnudos esperando que le caiga el fruto del árbol? Si la sociedad de consumo moderna y toda la ciudad está puesta para que consuman, tienen que comprar, ¿no? En ese momento no se endeudaban con tarjeta de crédito, pero hay que endeudarse, hay que comprar. Todos los productos de la sociedad de consumo están destinados para que los consuman, no para que esté en armonía con la naturaleza. Todavía no se había inventado, pero siempre la cultura sabe, y no era solamente acá el proceso de transformación, en otros países, ¿no? Entonces esto era lo que sucedía en otros países y empezaban a aparecer algunos productos. Los grandes productos, digamos, en la década del 30, todos los productos destinados al consumo masivo. Entonces, pero, sin embargo, en la década del 30 ha habido un desarrollo de la ciudad que es sumamente progresista. Claro. Porque tanto las cooperativas católicas, claro, las cooperativas sociales, claro, y todo lo que era el plan de vivienda obrera. Totalmente. No, pero, la verdad que era ejemplar. Totalmente. Y bueno, y por algo este plan era con una mayoría socialista, ¿no? Porque tenía esa mirada progresista. Pero fíjense que la primer ley de vivienda, porque en todo nosotros hablábamos del año 10, ¿no? De qué se hacía con los pobres, cómo viven en la ciudad, qué lugar tienen, en la periferia, en el centro, les damos un espacio, les damos infraestructura, ¿cómo hacemos? Les hacemos vivienda. En el año 10, en torno al año 10, empezaron a debatir, vamos a hacer una ley de viviendas. ¿Para quién? Para obreros, para pobres, para trabajadores. No se decidían qué nombre ponerle. ¿Por qué? Porque dicen, si les damos nombre, en plenas revoluciones en el mundo, les damos identidad, les damos importancia, los reconocemos que tienen una presencia en el medio urbano. Y así toda la primer ley para vivienda se llamó la ley de casas baratas, de Caferata, en el año 13, para no ponerles nombre, que si era para trabajadores, que si era para obreros, que si era para necesitados. No querían ni mencionarlos en 1910. Pero bueno,
como dice Penedo, en ese escenario era muy progresista el escenario del plan. Vamos a ir rápido por los planes, vamos a ir muy rápido, no puedo, ya estamos, 10 minutos. El plan director para Buenos Aires, viene un arquitecto francés y empieza a hablar sobre el río, ¿no? Torres sobre el río, una ciudad que le dio la espalda al río, ahora la está queriendo agarrar el río, se están peleando por el río, todos se están despedazando por el río, ¿no? Quieren sacar al barrio 31 para tener el río y un poco más, ¿no? Es así lo que estamos viviendo, ¿no? Los sectores de la ciudad que han sido ocupados, que eran lugares intersticiales en los que nadie había mirado, todos empiezan a poner la vista, ¿no? Entonces, en este momento, el plan director para Buenos Aires arrasaba con la zona sur. No puedo hablar mucho sobre el plan, pero era un plan moderno, con vías, ¿no? Pero fundamentalmente esta idea de reestructurar la ciudad. A fines de 1957 se creó la Organización del Plan Regulador para Buenos Aires, OPRA. En realidad, lo que vamos a ver ahora en estos planes, en estos colores, hay una tecnicidad, hay un avance de la ciencia, del urbanismo casi científico, basado en un relevamiento exhaustivo, ¿no? Entonces, y en una inducción de crecimientos parejos de la ciudad respecto de su área metropolitana, de zonificaciones, todos estos colores marcan densidades, usos, etcétera, etcétera. Hay un imaginario, porque en realidad hay un imaginario de control total y absoluto de la ciudad. En 1966 se constituye una oficina regional de área metropolitana, ¿no? Es como que la ciudad ya comienza a formar parte de un área metropolitana, cómo eso se inserta en el país, ¿no? En toda la organización del desarrollo del país. Hay una mirada orgánica de todo el país y de la ciudad, y la ciudad debe transformarse muy en general. Puse solamente esta frase, ¿no? Entre 1977 y 1981, mientras tanto se implementaba un plan sistemático de erradicación de villas, ¿no? Frente a esta modernidad se pensaba la única solución era erradicar las villas, desalojo forzoso, masivo. A ese periodo, la clase próxima nos vamos a dedicar a, en detalle, discutir y entender qué pasó con ese plan sistemático de erradicación de villas. En esa línea histórica que viene trazando Sandra, menciona ese plan sistemático de erradicación, y la clase próxima vamos a tomar eso específicamente, o sea, desde ese plan sistemático de erradicación hasta que se sanciona la ley 148 que establece radicar las villas, asentamientos y lo que nosotros hoy llamamos barrios populares. Por eso, la verdad que está buenísimo que en la línea histórica que desarrollamos hagamos una referencia, pero esto vamos a verlo en detalle la siguiente clase. Y la solución de dar vivienda era solución de dar vivienda por fuera de la ciudad, ¿no? Siempre, fuera de la ciudad. En ese plan de erradicación, por ejemplo, es cuando se desarrolla este barrio tan conocido, el Ejército de los Andes, Fuerte Apache, y es a ese barrio, en Ciudadela, en el 3 de febrero, donde se traslada durante la última dictadura a muchos pobladores de la Villa 31. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar la clase que viene. Entonces, de todo este desarrollo de los planes, esta fe en los planes, ¿no? Imaginario, yo digo imaginario, esta tecnificación de la planificación urbana era imaginaria, del control total de la ciudad y de prever todo este crecimiento de la ciudad. En 1986 se produce en la Ciudad de Buenos Aires algo que es clave dentro del ámbito de la planificación de la ciudad. Un concurso de 20 ideas para Buenos Aires, así de inofensivo que parecía. Era un concurso de anteproyectos organizado en el marco del programa de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Subsecretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Buenos Aires. Y
había lugares en la ciudad, determinados lugares en la ciudad, que no habían sido explotados, intersticiales que habían quedado, y les dicen los arquitectos, imagínense, hagan ideas para el desarrollo de estos lugares, del crecimiento de la ciudad en estos lugares, que tiene una lógica, ¿no? Este es el sector de Almirante Brown, también, digamos, la Exaut 3 formaba parte de eso, la traza del Exaut 3, trajo también experimentaciones en ese momento desde la municipalidad. Como 4 años, Diana Lisman, que ganó el concurso, por ejemplo, del Exaut 3, estuvo trabajando con profesionales de España, tratando de hacer conjuntos habitacionales para los habitantes del Exaut 3, que siguió por otro carril, digamos, las exploraciones de los arquitectos fueron por un lado, y después el devenir del proceso especulativo, la sed por ocupar todas estas tierras, ¿no? que las dejaron decantar a lo largo de los años para después usarla como parte del proceso de especulación inmobiliaria. En sí lo que, digamos, en la década del 90, con ese tipo de ejercicio de experimentación se sentó las bases. Se sentó las bases y se dio la alerta sobre ciertas zonas de la ciudad que estaban como quietas, inmovilizadas, mudas, nadie había puesto los ojos. Entre ellas, Puerto Madero, por ejemplo. Entonces, ¿pero qué pasa? En la década del 90, con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 29 se establece que la ciudad debe tener un plan urbano ambiental. Ese se convierte, a partir de la década del 90, en el instrumento de planificación por excelencia de la ciudad. Y ahí mismo, en ese plan, ¿no? Lleva muchos años de formulación, se presenta, es participativo, eso es lo que tiene, es un plan participativo. La Constitución de la ciudad es participativa, atraviesa toda la ciudad, toda la Constitución. El proceso del plan urbano ambiental es muy largo, lleva desde 1997 hasta 2009, hubo un intento de sancionarlo en el 2003, pero no era suficientemente participativo y se continuó el proceso y se llega al establecimiento de un plan urbano. Se basa en una concepción de que lo ambiental se encuentra presente en todo proceso de planificación, por eso plan urbano ambiental. Y dentro del plan urbano ambiental se define que debe haber un código urbanístico, un código de edificación y un código ambiental, ¿no? En realidad, a lo largo de todos estos años, en líneas generales, no voy a hablar del modelo territorial, pero a lo largo de estos años, las políticas de gobierno, conforme a esta idea de las 20 ideas, se focalizaron a promover el desarrollo de la ciudad en zonas deprimidas a través de la política de polos y distritos, ¿no? Entonces vemos, en lugar de pensar en un crecimiento armónico de la ciudad, en lugar de atender al plan urbano ambiental, el plan urbano ambiental tiene un diagnóstico de los años 90, desde los años 90 no se volvió prácticamente a hacer un diagnóstico de la ciudad sobre cuáles eran los diagnósticos de la ciudad, pero en líneas generales se hablaba de un desequilibrio de crecimiento entre la zona sur y la zona norte, ¿no? Entonces, una cosa es el desequilibrio de la zona sur y la zona norte, otra cosa es ir sobre la zona sur, ¿no? Ir sobre la zona sur. La zona sur es muy apetecida para los desarrollos inmobiliarios. Ya sabemos, en la Comuna 8, el polo farmacéutico, el centro de transferencia de carga, la creación del distrito tecnológico en Parque Patricios, el distrito en Barracas, el distrito de las artes, el distrito audiovisual, es la promoción de lugares con beneficios impositivos para que los inversores vayan, inviertan. ¿Y qué hace esto? Revaloriza el suelo, las inversiones, y realmente lo que produce, lo que vemos hoy, los procesos de gentrificación, la revalorización de la tierra tan despareja, estos saltos de inversiones produce desequilibrios en el crecimiento de la ciudad.
la política de distrito fue diseñada e impulsada a partir de estas diferencias internas para promover estas zonas de desarrollo, a través de servicios de promoción de industrias estratégicas, etcétera, etcétera. Y cada distrito tiene sus características particulares, no podemos extendernos en esto, pero bueno, este año se aprobaron el Código Urbanístico y el Código de Edificación, en donde, por fuera de un nuevo diagnóstico de la ciudad, se establece artificialmente que la ciudad está habitada por 6 millones de personas que vienen, 3 millones van y vienen porque vienen a trabajar, y la idea es densificar la ciudad más. No se piensa en la necesidad de espacios verdes. Vimos que los espacios verdes son de la época de Forestier, del plan del 25. No se piensa, la política es la política de venta de tierra, ya dijimos. La política de urbanización de barrios, de villas, ya sabemos que es entrega de la tierra al capital financiero, va a generar a mediano plazo, a corto plazo, la expulsión de los pobladores, no hay voluntad de erradicarlos, es decir, surgen el Código Urbanístico y el Código de Edificación sin plan urbano ambiental, sin tener el plan urbano actualizado y sin tener un código ambiental. Digamos, en eso ha derivado la planificación, ¿no? Y sobre las villas, los planes específicos en cada barrio. Bueno.